a todos los que se conectan por internet. Hoy vamos a continuar con el tema que estamos sobre la iglesia. ¿Cuánto les ha parecido importante este tema? ¿A cuántos les ha parecido importante este tema? ¿Por qué a Sandra le ha parecido importante este tema? Porque personalmente a mí me hace el interior. Diga el primer tema. ¿Tema? ¿La iglesia? Sí, pero no estaban algunos. Ah, bueno, hemos estado hablando sobre la iglesia, ¿no? Sobre el verdadero sentido de la iglesia. Sí. Mi interior me ha hecho hacerme muchas preguntas. Ok. Y pues de las cuales Dios ha estado trayendo esas respuestas, porque hay una verdad, entre comillas, que no ha sido verdad, ¿no? Pensamos que el camino en el que hemos estado, esa es la verdad, pero es una verdad que no es verdad, porque es una verdad que ha sido transformada a la mentalidad del hombre, a lo que el hombre ha estado prácticamente dándonos. Y un ejemplo de esa cosa que no ha sido la verdad. Es por ejemplo, que nosotros mismos, que nosotros vamos creciendo conforme vamos aprendiendo. Ok. Conocimiento. Y eso es exterior. Conocimiento. ¿No? Y resulta que Jesucristo, nosotros no vamos creciendo espiritualmente en lo exterior, sino en lo interior. Okay. Porque la semilla que hay en nosotros, que Dios nos ha dado, que es su Hijo, no se ve, está en nuestro interior. Y ella va creciendo en nosotros, ella se va formando a lo que es la imagen de Jesucristo en nosotros, pero eso no lo puede hacer el hombre. Exactamente. Eso lo hace solamente Dios. Entonces podemos verlo así como Dios en una semillita, si se siembra o él mismo la siembra en una tierra, ella va haciendo su forma, va teniendo su forma, pero eso solamente lo puede hacer Dios, ¿no? Entonces muchas veces nosotros como padres queremos meter nuestra mano en nuestros hijos, y eso solamente lo puede hacer Dios. Exactamente. Porque nosotros queremos que nuestros hijos también sigan el camino, pero a nuestra manera, y nosotros no podemos obligarlos. Entonces eso ha traído mucha tranquilidad en mí, ¿no? Con mi hijo, porque es Dios el que lo está formando, es Dios el que lo está haciendo, y en mí también. Claro. Entonces también me ha hecho descansar en muchas cosas, porque en el tiempo de discipulado yo tuve muchas frustraciones, y esas frustraciones trajeron en mí heridas, y ahora he estado siendo libre de todas esas cosas, porque yo veía que yo tenía que dar frutos, que yo tenía que, en lo que me estaban enseñando, yo tenía que dar frutos porque yo era desobediente, porque yo era esto, porque yo era rebelde, porque yo era lo otro, pero es que esa es mi naturaleza. Nadie puede meter la mano en mí, solamente Dios podía hacerlo. Entonces eso traía muchas frustraciones en mí, y hasta un punto que yo quería salirme, yo no quería volver. Ajá. Ajá. Sí, entonces ¿Y cómo salen las cosas, no? yo dije, Muy bien. sí. Entonces yo un día lo confesé ahí en el discipulado, y ahora me doy cuenta de que no es el hombre, que aunque porque el hombre esté allí siendo usado también para enseñarme, no es el hombre el que me está formando mi interior, no es el hombre el que está formando mi alma en el Espíritu de Jesucristo, es Él mismo, ¿no?
Y aunque el hombre es imperfecto y quiera meter la mano, no puede, porque no es el hombre, ni tampoco soy yo. No puedo hacer nada yo para que Dios pueda hacer algo por mí. Yo no puedo, ¿no? Entonces, tengo que dejar, ¿no? Porque en el principio tú decías, ¿y qué hay que hacer? Nada. Y entonces la mente dice, ¿pero cómo que no puedo hacer nada? Yo tengo que hacer algo. Y entonces ahora, mientras más va avanzando el tema, yo me puedo dar cuenta de que en realidad sí, no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada, ¿no? Es Él que se te está formando en mí y nadie puede hacer tampoco nada por mí, ni yo tampoco puedo hacer nada por mi hijo, ¿no? Excelente. Entonces, eso es lo que me ha traído paz y me ha traído tranquilidad. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, hay algo, por ejemplo, la Biblia es muy sabia, ¿no? La Biblia dice estas palabras que las recitamos y las sabemos. Enseña al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿no? Sí podemos hacer cosas para que nuestros hijos sigan un camino recto, en rectitud, pero se hace en el tiempo cuando nuestros hijos están pequeños, cuando nuestros hijos todavía les podemos tomar de la mano y decirles qué hacer. Pero cuando ya nuestros hijos crecen, es donde nosotros tenemos que tomar, no es que los vamos a dejar en libertad a hacer lo que se quiere, hay reglas en casa, hay disposiciones para hacer, por supuesto, ¿no? Pero en lo que es la parte espiritual, el trabajo que hayamos hecho al principio es lo que vamos a ver resultados después, ¿verdad? Entonces, igual nosotros, cuando salimos de casa, dejamos a todos, ¿me explico? Dejamos todo lo que nos rodeaba y empezamos a experimentar nuestra propia vida. Entonces, por eso la Biblia es tan sabia y nos enseña, aprovechen el tiempo, cuando tienen sus hijos pequeños, enderecen su camino, muéstrenles la verdad y entonces cuando ellos fueran viejos no se van a apartar de ese camino. Claro, exactamente. Sí. Incluso hasta de jóvenes, ya de adultos, nosotros también somos de testimonios para ellos, porque a veces no todo es perfecto en las familias, siempre va a haber uno más entendido que otro, entonces con la sabiduría que nos da Dios para poder hablarles a ellos conforme a la palabra, eso también a ellos los edifica mucho. Claro, claro que sí, claro. Yo he llegado a un punto en estas últimas semanas, pues ya mis hijas están creciendo, ya pues están grandecitas, ya a veces uno les habla y como que no quieren hacer caso. Y digo, Dios mío, ¿yo qué hago? ¿Cómo hago? Lo único es descansar en que tu gracia y tu misericordia las va a cubrir y lo que se ha plantado en el corazón de ellas va a hacer efecto. Que el Espíritu Santo está dentro de ellas, confiar en eso y que es Él el que les va a enseñar y les va a mostrar las cosas, ¿no? O sea, yo lo único que le digo, Señor, es tu gracia y tu misericordia, lo único que, logrará de que ellas no se me vayan a apartar del camino, de que se me vayan a desviar, confiar en eso, ¿no? Porque yo decía, ¿qué hago? Ya me estaba desesperando para que entendieran, por más de que uno les habla y les dice con la Biblia y vea. Como si les entrara aquí y les saliera por acá. Sí. Ahora, hay algo, bueno, no es el tema de hoy, ¿no? Vamos a tener que hacer una charla para padres, ¿no? Porque parece que está tremendo el tema. Pero una de las cosas que hay que tener cuidado es que entonces, como no hay que hacer nada, ahora los dejamos hacer lo que les da la gana tampoco, ¿no? O sea, hay que hacer una división en lo que es natural y lo que es espiritual, ¿me explico? Por ejemplo, en mi casa hay normas. Cuando vamos a cenar o vamos a comer, vamos a dar gracias a Dios. ¿Me explico? Y ya porque Él no quiera, no. Lo hacemos porque esas son las normas de la casa. ¿Ya? Por ejemplo, se llega a tal hora, ¿me explico? A la casa. No porque ahora son adolescentes y Dios que haga lo que quiera con ellos. No. Hay normas de conducta, normas de reglas en la casa y esto son diferentes para cada casa. ¿Me explico? Porque
mi hijo de 19 años no se desarrolla igual que mi hijo de 14 años. ¿Me explico? Entonces yo tengo que saber cómo instruir a cada uno sin dejarlo todo en las manos de Dios. ¿Me explico? Porque entonces estoy sacando mi responsabilidad en medio. ¿Ya? Entonces eso tiene que quedar claro, ¿no? Por supuesto. Claro. Ahora, en el campo espiritual nosotros podemos aportar con nuestra propia vida, ¿ya? Con nuestro propio testimonio, con nuestra propia ¿cómo se llama? Ejemplo y vida, el estilo de vida, ¿no? Ya porque mi hijo tiene 19 años, yo a veces llego al cuarto y lloro con él y le pregunto, ¿cómo estás? Me cuenta a veces no me cuenta, a veces lo encuentro abierto, otra vez lo encuentro hermético. Pero entonces cada uno tiene que ver según el desarrollo de su hijo, según el sexo de su hijo, según muchísimos factores. De esa forma nosotros tenemos que aportar. ¿Me explico? Ya porque tiene 19, 20 años o 14, 15 y está en esa rebeldía y todo, entonces ya lo voy a dejar y no le voy a decir nada. No, mijita, aquí hay reglas. No cometan el error de decir, mientras usted viva bajo este techo, porque se le va a ir al mes que viene. Por eso. No. Ah, sí, bien, quebrado, bueno. Pero es que, por ejemplo, hay cosas en lo natural que para nosotras como madres, un hijo de 21 años, o sea, más que todo, por ejemplo, nosotras las madres que no tenemos esposo natural, se nos sale de las manos, ¿no? Pero el espíritu que está en nosotros, que es el espíritu de Jesucristo, que es el mismo Jesús, él mismo nos da la sabiduría para hablarles a ellos y él mismo les da, él mismo en el momento en que él lo decide, también les habla a ellos, que puede usar hasta una piedra, como dice, claro, para hablarles a ellos. Claro. Entonces hay cosas que el mismo Espíritu de Dios claro, nos ayuda en esas áreas, como hay otras cosas que él mismo las hace. Entonces, hay veces que uno dice, esto no lo hago, esto no lo puedo hacer yo, esto se lo dejo al Señor. Entonces hay muchas cosas que uno hace en lo exterior, pero hay otras que es mismo que uno dice, allá tú y el Señor. Claro. Uno no puede meterlo. Claro, eso es así. Yo creo que eso es parte de la práctica de la vida, del vivir cristiano. Uno ir discerniendo qué debe hacer y qué no debe hacer, ¿no? Y cada caso es diferente. Cada familia es un mundo diferente. No podemos adoptar lo que yo practico en mi casa, practicarlo usted en su casa. ¿Me explico? Todos tenemos al Espíritu de Dios, como dice Sandra, que nos lleva a la verdad y nos enseña lo que debemos hacer y cómo debemos comportarnos, ¿ok? Bueno, sería bueno para otro día, ¿no? Poder conversar un poco sobre eso. De hecho, en mi casa también hemos estado hablando mucho de ese tema, hasta cuándo, hasta dónde meter la mano, hasta dónde no meter la mano, para no equivocarnos, para no influenciar, porque a veces queremos que los hijos ni siquiera se golpeen con el marco de la puerta cuando caminan, ¿me explico? No queremos que pase nada, y eso es egoísmo, no queremos dejarlos vivir la vida. Ellos tienen, es parte del dolor, la experiencia, es parte de la vida. Y cuando tú no quieres que ellos experimenten absolutamente nada, estás siendo egoísta porque no les estás dejando vivir. Bueno, es tema de hoy, ¿no? Pero está interesante. Ok, vamos a continuar con nuestra serie sobre la iglesia, ¿ok? Como siempre voy a tratar de comenzar con un breve repaso para los que tal vez no han tenido el tiempo de ver los videos, ¿ok? Y luego quiero hablar sobre la función de la iglesia. Hoy vamos a hablar sobre la función de la iglesia, ¿ok? Las primeras semanas nos concentramos en la pregunta, ¿qué es la iglesia? ¿Ok? Vimos que la iglesia no es un qué, sino un quién. ¿Está conmigo? Ok, la iglesia es la forma que Cristo tiene en su resurrección. Estuvimos aprendiendo eso en semanas pasadas. Dijimos también que no es un edificio ni una organización, tampoco es un montón de gente con las mismas creencias. ¿Ok? Solamente estoy haciendo un repaso para que los que no han escuchado se monten en el carrito.
vimos también que la vida de Cristo es las fronteras del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, al igual que nuestros cuerpos tienen aquello que no proviene de la vida, no es parte del cuerpo. ¿Se acuerda que hablamos? Este reloj nunca será parte de mi cuerpo porque no pertenece a la fuente de la vida. Esta camisa, esta ropa que yo ando, no pertenece a la fuente de la vida, entonces no pertenece a mi cuerpo. Entonces, esta es la clave para entender la iglesia, para ver y entender qué es y qué no es la iglesia. Tenemos que ver a Cristo. ¿Ok? Para experimentar y para funcionar como la verdadera iglesia, la vida de la iglesia debe ser revelada. ¿Ok? Dijimos también que toda perspectiva del cuerpo de Cristo, toda visión, o ¿cómo lo puedo decir? Todo lo que usted piensa o cree que es iglesia, pero que no ha sido revelado en la luz de Dios, ha nacido entonces, ¿dónde? En la oscuridad de nuestro pensamiento. ¿Ok? Esto es fuerte, porque entonces ahí nosotros quedamos fuera de la película. ¿Ya? No podemos nosotros inventar y agregarle a la iglesia nada, porque Cristo es su propio parámetro. ¿Ya? Bueno. Entonces, por eso hay tantas ideas, tantas actividades, ministerios, entendimientos, funciones, propósitos de la iglesia hoy en día. Pero la pregunta es, ¿tendrá eso la vida de Cristo como su fuente? ¿O será la consecuencia de imaginaciones o de la creatividad de esos hombres de Dios que dicen vamos a hacer las cosas así y nos inventamos ideologías, nos inventamos muchísimas cosas? ¿Habrá nacido eso en la luz de la revelación de Cristo o habrá nacido en la oscuridad del pensamiento del hombre? A veces a nuestros ojos parecen expresiones verdaderas de Cristo. Pero cuando llegamos al entendimiento que Cristo ya no hay que agregarle nada, no se puede agregar nada a Cristo y a su revelación, entonces quedamos fuera de eso. Hay veces que la gente dice, ahí está muerto. Yo era uno de esos, llegaba a una iglesia donde no había alabanza, no había fuego, donde no se oraban por las sanidades y no habían gritos y emociones. No, aquí no hay Espíritu Santo, aquí están todos muertos. Ahora, con esto no estoy tratando de criticar, ¿no? Y siempre quiero hacer énfasis en eso. No estoy tratando de criticar o de señalar cosas o personas o ministerios. Solo quiero que entendamos la realidad. La iglesia es definida por la vida. ¿Y quién es la vida? Cristo es la vida. Cristo define la iglesia, no yo, no mis ideas creativas, por más lindas y bondadosas que sean, no puedo agregar nada a la vida, al núcleo, a la fuente. ¿Ok? Las últimas 2 semanas nos concentramos en cómo crece la iglesia o cómo edifica Dios la iglesia. ¿Ok? Entonces dijimos que si Cristo es la verdadera vida, definición y sustancia de cualquier cosa espiritual, especialmente la de su cuerpo, debemos comprender entonces que la única manera en la que Dios puede edificar su iglesia es ¿qué? ¿Cómo? Revelar al que es la vida de la iglesia. Esa es la única manera en que Dios puede edificar su iglesia, lo que hablaba Sandra ahora. No hay nada que yo pueda hacer
para que Cristo sea incrementado, pueda crecer en mi vida. No hay nada. Conocimiento no me hace conocer a Cristo. Y esto suena duro. Oración no me va a hacer conocer a Cristo. Ayunos no me va a hacer conocer a Cristo. Ahora tenemos que dejar de orar. Tenemos que dejar de ayunar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tú puedes orar todas las mañanas de 8 horas si quieres, si tienes la posibilidad. Pero si no te es revelada la vida de Cristo dentro de ti, no hay crecimiento real de la iglesia. Dijimos y definimos las semanas pasadas que el crecimiento de la iglesia no es numérico. Eso es lo que el hombre busca y lo que piensa. Pero cuando vamos a ver la realidad de Cristo, nos damos cuenta que el único crecimiento de la iglesia no es numérico, es el incremento de Cristo en cada creyente. Por esto nosotros somos una iglesia gigante. Se les olvidó decir ahí, ¡yeah! Dios edifica la iglesia. Y solamente cuando aumentan los parámetros de Cristo en nuestras almas. Entonces, esto nos frustra un poco. ¿Por qué? Porque Adán, nuestra mente, nuestro ser, siempre está usando, como decía Sandra. ¿Pero cómo? ¿Ahora era Sandra? Sí. Ahora, pero ¿cómo no? Yo tengo que hacer algo, yo tengo que buscar, yo tengo que meterme. Hoy me siento mal porque no he orado todo el día y Satanás va a venir como león rugiente y me va a devorar. Y pensamos que tenemos que hacer algo, pero la única forma en que la iglesia crece es cuando Cristo, el incremento de Cristo aumenta los parámetros de Cristo en tu alma. Ese es el verdadero crecimiento. Sí. No tengo la revelación que es Cristo, que es la iglesia. ¿Otra vez? Cuando yo no tengo esta revelación, Ajá. que es la iglesia, ¿qué soy? Bueno, ¿quién soy yo en Cristo? Y yo oro. ¿Esta oración tiene valor o no? Toda oración tiene valor. Okay. Toda oración tiene valor. Pero la idea es, la pregunta es, ¿podremos saber qué es iglesia si no tenemos la revelación de Cristo? ¿Podríamos? No se puede. Pensaríamos que es 4 paredes. Exactamente. Seguiríamos pensando el mismo patrón religioso, que la iglesia son 4 paredes, que la iglesia es el domingo a tal hora. ¿Me explico? El templo, ¿no? Que la iglesia es venir y orar y reunirse con los hermanos y llorar en las canciones, ¿ya? Pensamos que eso es iglesia, pero la iglesia no es eso. Cuando Cristo te es revelado, te das cuenta que los parámetros de la iglesia no es algo que el hombre construye. Es necesario, necesitamos organización, ¿no? Aquí necesitamos sillas, alguien tiene que limpiar, alguien tiene que tener esos bebés preciosos, todo hay que necesita una organización. Pero el incremento, el crecimiento de la iglesia, solo Dios lo puede dar. Voy para referirme solo a eso. Cada oración que usted haga, entonces diga, es buena pregunta, Cristian, porque muchos se pueden estar preguntando. Y entonces, ya no oro. Entonces, ¿para qué? ¿De qué sirve mi oración? ¿No? Entonces, si usted recuerda, estuvimos hablando también un poco de la oración hace como un año atrás, ¿no? Y dijimos que la oración es la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios. Es la forma en que yo abro mi corazón y le hablo a Dios sin palabrerías, sino que lo puedo tratar como mi Padre y puedo yo relacionarme con Él a través del lenguaje que Dios nos ha dado, ¿ok? Porque nosotros, seres humanos, nos comunicamos a través del lenguaje, ¿ok? No vamos a pararnos ahí y vamos a concentrarnos y algo va a venir y vamos a tener una comunicación interespacial con algún ángel de Dios. No, es la oración. Por eso es necesario, la oración es necesaria, la oración cambia cosas, la oración nos disciplina, la oración nos hace tener tiempos en los cuales apartamos para estar con Él. ¿Me explico? Y nada de eso es malo, es importante. ¿Quién había levantado? Sí. Que en cuanto a
cosa que hizo Cristo, cuando una persona no tiene la revelación de lo que es la iglesia, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él no vino y dijo, bueno, ahora vamos a edificar ese templo grande para que sea la iglesia, porque Él se estaba mostrando, era Él mismo, Exacto, ¿no? correcto. Antes de su muerte y después de su muerte, Él se mostró Él mismo. Y después de que el Espíritu Santo vino a los discípulos, ahí fue donde ellos vinieron a entender de que era Jesucristo mismo el que se estaba revelando Él mismo como el templo, Claro. como el templo de Dios, como la iglesia. Claro. Porque ellos tampoco tenían un templo. Claro. Ellos se reunían en casas, Sí. ¿no? Entonces no había un templo. Sí, claro. Pero lo importante de la pregunta de Cristian fueron dos cosas. Fue que si ahora qué, entonces la oración no sirve. Si sirve, es importante. Y en algún momento estudiaremos sobre eso, ¿no? Porque hasta nuestra oración cambió. Con la revelación de Cristo cambió completamente. ¿Ya? Valdemar. Coba mir komt een Bibelvers, jetzt weiß ich nicht, Martha und Maria, ja. Maria hat das Richtige gewählt, ja. Ja. Martha wollte was machen und Ja. gefallen, ja. Ja. Und so. Und Jesus hat ihr Augen aufgemacht, hat gesagt, weil die hat dann noch verurteilt, warum machst du nichts, die Maria, ja. Ya, ya. Sí, Ya, Kannst du ya, Spanisch? que es como que a mí me viene a memoria el versículo que dice de Marta, que habla sobre Marta y María, donde Marta quería hacer muchas cosas para agradar a Jesús, para llamar su atención, para que él se sintiera bien, y ella hacía todo su esfuerzo y ella hacía todo para él, pero el mismo Jesús y María no hacía nada, estaba ahí esperando y solamente escuchando. Entonces, si se imaginan ese momento, ese cuadro, también muchos de nosotros dirían, muchos no hacen nada y que están esperando para hacer algo para Dios. ¿Por qué no vienen? ¿Por qué eso? Entonces, eso es el mismo ejemplo que Jesús dijo. María lleva la mejor parte. y no le será quitada. Y no le será quitada. Und so passiert, wenn man eine religiöse Richtung Y einschlägt. si nosotros somos religiosos y queremos hacer siempre cosas y Man macht cosas, was aus para eigener agradar a Kraft Dios. und denkt, man macht gut für Gott. Ja, uno richtig. hace y, Und dann uno- verurteilt man auch die anderen. y con tanto esfuerzo, Warum machst du nichts? Warum sitzt du? Ja. Und das und das. Ja. Aber Gott will Gemeinschaft. Gott will Ja, y Dios richtig. quiere una relación y cuando uno trata de esforzarse, entonces uno ve al otro y dice, yo hago más que él, entonces ¿por qué él no hace? Entonces empezamos a dar juicio o a enjuiciar a la gente y nos olvidamos de esa relación con Dios. Claro. Y, yo- Und Christus hat gesagt, du hast das Richtige gewählt. y el Ja. Jesús le dijo, tú Und escogiste du, la mejor Martha, parte. hast das Falsche. Ya, Hat gleich zu Recht. ya. Le dijo a Marta, tú Buen ejemplo. ¿Y puedes decir otro ejemplo? Sí. Sí. Es como también querer, cuando queremos hacer algo, eso casi siempre pensamos, ok, ¿cuál es mi intención de hacer algo? Entonces queremos agradar a Dios, pero el amor de Dios no se puede comprar. Es como un hijo que quiera, digamos, decir, papá, yo voy a cocinarte, pero me regalas tu amor. Voy a hacerte hoy un masaje, pero a cambio me puedes dar tu amor, o me puedes dar tu atención. Entonces nosotros con nuestra relación con nuestros hijos no podemos comprar, comprar que un hijo venga a donde uno y le diga, puedo comprar tu amor, si yo hago esto, tú me podrías dar un poquito de abrazo. Y eso no se puede, ¿sí o no? Claro. No funciona, porque las relaciones no se pueden, no hay un trueque. Bueno, hay no cambio. funciona, pero sucede en las familias. Muchos hijos quieren agradar a los padres y hacen solamente las cosas para que agradar a sus padres, pero en realidad no hay un verdadero amor, una verdadera buena intención. Simplemente por su baja estima, o tal vez el padre es muy rígido, entonces el hijo hace cosas para agradar a su padre, ¿ya? Y lo peor de todo es que cuando se casan siguen tratando de agradar así a Dios, al padre, al esposo y a todos, ¿no?
porque quieren agradar por su baja estima. Je mehr zusammen sind und kann man nicht handeln. Ich gebe dir das, um irgendwas zu bekommen. Beziehung, eso, él dice que si hay un cambio de Un cosas cambio. es manipulación, o sea, Sí. uno quiere manipular la relación y la relación no consiste en trueque o en ¿cómo se dice? En cambio, trueque, Cambio, ¿sí? en cambio, Intercambio. sino uno da amor y recibe amor. En una relación, entre Sí. más cerca estén, más crece la relación, Claro. más intensa es la relación, Sí. más profunda es la Claro. relación. Je mehr zusammen sind, dann ist das mehr intensiv, die Relation, Okay. die Beziehung ist tiefer und größer und Ok, yo solamente estoy haciendo un repaso de lo que ya vimos, ok. Entonces, les voy a pedir, me encanta cuando ustedes hacen comentarios y dicen porque de eso se trata. Pero déjenme avanzar y cuando entre al tema, entonces hacemos comentarios del tema, porque ni siquiera he podido entrar al tema. Sí, porque estoy solamente repasando. ¿Me explico? wir werden jetzt das Thema durchgehen und dann am Ende No dejen de hacerlo, ok, no se intimiden. vielleicht escribimos en Sí. un papel, aparte lo que Sí. queremos preguntar, vielleicht No, pueden hacerlo, ahí vamos viendo, ¿ok? Entonces dijimos la semana pasada también que la vida, cualquiera que sea, tiene en sí misma, recuerda que estuvimos hablando de la vida, tiene el potencial, el diseño para su propia manifestación y expresión, ¿ok? Una semilla ya tiene todo lo que necesita para crecer y hacer un árbol de limón y dar frutos de limones. No hay que agregarle nada, no hay nada. Así es la vida. La vida ya tiene todo lo que necesita para expresar y manifestar lo que debe ser. ¿Ok? No tenemos ni podemos darle de afuera la estructura. No se puede. O la organización o el desarrollo. Todo crecimiento viene de la vida. Así es la iglesia. Por eso, mientras menos metamos las manos, y es lo que queremos aquí en Community Life, cada vez sacar el molde humano y dejar que quede solamente lo que Él quiere, ¿no? Y no es que somos los mejores del mundo, pero nos esforzamos para preparar. Dijimos también en la semana pasada, ¿qué son las cosas que podemos hacer para que Cristo se incremente en nosotros? Nada, pero hay algunas pequeñas cosas que sí podemos hacer. Tomando el ejemplo de una planta. Prepararle el ambiente a su alrededor para que esa planta crezca según su semilla. Entonces, ¿cómo nosotros preparamos el ambiente o lo que los rodea a esa vida? ¿Cómo? Pues alejándonos de las fiestas, de las cosas que nos pueden ensuciar, no viendo las cosas, contaminando a través de las cosas que vemos, que oímos, y así preparamos y dejamos que esa vida de Cristo nazca en nosotros. Pero si tú estás en medio de un ambiente en el cual no sales de la fiesta, no sales de esto, sigues viendo, contaminándote con esto, con el otro, entonces ustedes creen que esa vida va a poder desarrollarse. No va a poder, necesita un ambiente. Entonces, una de las cosas que sí podemos hacer es preparar un ambiente para que esa vida crezca en nosotros. Claro, por supuesto. Exactamente, claro. Entonces, dijimos la semana pasada que el crecimiento completo es el incremento de la vida, ¿ok? Es el incremento. Cuando yo digo incremento es crecimiento, ¿ya? ¿Cómo incrementamos el número de esta iglesia? Hay que hacer invitaciones y poner más sillas para incrementar. Entonces, el incremento es la vida de Cristo. Por eso no podemos agregar nada a ese incremento. Así es como Dios hace crecer un árbol, dijimos la vez pasada. Así es como Dios hace crecer una persona. Así es como Dios hace crecer la iglesia. Cuando hay vida. Lo único necesario es un ámbito adecuado para crecer. ¿Ok? Dijimos también que la iglesia es el cuerpo vivo del Señor Jesucristo. Por lo tanto, es ridículo pensar que podemos agregarle estructura, planes, metas, diseños y organización a la iglesia. ¿Se está dando cuenta?
Entonces nos encontramos una infinidad allá afuera de ministerios, iglesias, y no estoy criticando, solamente estoy tratando de ejemplizar te montan todo un show allá para que parezca atractivo y tú quieras estar ahí, pero lo que estamos haciendo es agregando nuestras estructuras, nuestros planes, nuestras metas y nuestra organización, y aunque pareciera que ahí hay vida, que hay amor y hay todo lo que usted se puede imaginar. ¿Está todo bien? Estoy traduciendo, no lo sé. Eso. ¿Sí? O sea, no. Entonces, nunca pensaríamos así en lo natural. Nosotros tampoco deberíamos pensar así en lo espiritual. Si a un árbol no hay que hacerle más que prepararle el ambiente y ponerle alguna clase de abono para que crezca, igualmente en la vida espiritual. Dios edifica su iglesia. Dígalo conmigo. Dios edifica su iglesia. ¿Ok? El cuerpo de su Hijo, revelando en nosotros la vida. Revelando en nosotros la vida de Cristo, que tiene en sí misma el plan, la estructura, el diseño y la plena manifestación de la iglesia. Ya está en nosotros. Es el Espíritu de Dios, es Cristo en nosotros, el incremento que tiene la semilla que va a manifestar la vida de Cristo. Ok, entonces ya aquí vamos casi que entrando al tema. Ahora, deberíamos ahora preguntarnos estas cosas. Por ejemplo, ¿por qué o para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cuál es el propósito y función de la iglesia entonces? ¿Qué hacer o qué es lo que hace la iglesia? ¿Por qué Dios quiere que ella crezca? Estas son las preguntas que vamos a ir viendo en esta sexta parte. Ya tenemos 1 mes y medio, 6 semanas estudiando este tema. Estas preguntas son importantes. Y como siempre, si las respuestas no aparecen en la luz de Cristo o en el conocimiento de Dios, entonces van a provenir de nuestra propia imaginación y oscuridad. Por eso tenemos que dejar que la luz de Él nos alumbre, sin intervenir, sin intervención humana, sin inventos, sin creatividad, sin buenas ideas. Simplemente es dejar que esa luz salga de adentro. ¿Ok? Ok, antes de tratar y contestar estas preguntas, déjenme decirle algo muy importante. ¿Entienden ustedes que es absolutamente imposible saber algo de Dios sin su revelación? Es imposible. Y cuando yo uso la palabra revelación, no me refiero a sueños, ¿ok? Espirituales o visiones o dones del Espíritu. Cuando hablo de la palabra revelación, me refiero a la experiencia que debería ser real en cada cristiano, mediante la cual Dios se muestra, Dios se manifiesta en nuestro corazón y su luz muestra lo que es real en Cristo. ¿Me están siguiendo? Parece un poco confuso, pero es lo mismo que estamos hablando en otras palabras. Por ejemplo, en el Antiguo Pacto, Dios siempre reveló a su pueblo a través de señales, de manifestaciones y comunicaciones sobrenaturales. Venía una voz y habló, y vino Jehová y me dijo, y se abrió el mar, y se abrió la flor y me habló, y vino el burro y me habló, y una piedra me habló. Todo era manifestaciones externas, ¿ok? En el Antiguo Testamento. Dios utilizó milagros, eventos o personas para demostrar o ilustrar algo de su propia mente. Usó palabras, usó sueños y visiones. ¿Ok?
No obstante, estas últimas formas de comunicación también son naturales. ¿Ok? Son de este mundo. Y a veces nos cuesta entender esto. Pero las palabras, sueños, visiones son cosas que pertenecen a este mundo natural. Dios utilizó palabras porque las palabras son parte de nuestro ámbito, de nuestra forma de comunicación. No estoy diciendo nada nuevo, pero las palabras son la manera que los seres humanos usan para comunicarse, ¿cierto? ¿Están conmigo? Pero nunca, escuche esto, pero nunca son suficientes para la verdadera comunicación porque las palabras solo describen algo. Voy a explicar esto. Aún que nosotros usamos palabras para comunicarnos, las palabras, por más palabras que tú uses, muchas veces ha sido mal interpretado, ¿cierto? Lo que tú quieres decir. Por más te hayas querido expresar y decirlo de la mejor manera, muchas veces somos mal interpretados, ¿cierto? O se entiende lo contrario, ¿no? Nos pasa mucho aquí en la iglesia. Decimos algo, decimos una fecha para tal cosa, y al lunes por la mañana me están invadiendo con mensajes, pastor, ¿a qué hora era la cosa? Y ¿por qué yo no voy? Y unos malentendidos y unas cosas tremendas, ¿no? Entonces, las palabras son limitadas aún para nosotros comunicarnos, porque solamente describen algo. Cuando yo digo vaso, estoy describiendo esto que están aquí, esto que ustedes pueden ver, vaso. Las palabras solamente describen las cosas. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Las palabras solo describen las cosas. Me dan una descripción de pared, de cuadro. Me dan la descripción de las cosas. Por ejemplo, yo podría describirles un aguacate por 2 horas. Podría decirle cómo es un aguacate, su estructura, su color, todo, ¿ok? Y darles muchos detalles. Y a pesar de eso, no habrían experimentado el aguacate aún. No sé si me estoy dando a entender, pero ya vamos agarrando. Yo podría darles a ustedes un libro de algún personaje famoso y aunque usted lo pueda leer, aún no lo conocerían. ¿Están aquí? Entonces, las palabras solo nos describen las cosas, pero no nos hacen experimentar las cosas. Es muy sencillo lo que quiero explicar. Tal vez me estoy más bien haciendo demasiado para intentar explicarlo. Por ejemplo, yo podría decirles, ya le dije eso, podría darles un libro de un personaje famoso y aunque lo leyeran todo, aún no lo conocerían. Eso es lo que vemos, por ejemplo, ahorita. Gente que, dígame un famoso, Justin Bieber, ¿no? Los jovencitos que Justin Bieber y se ponen camisetas y saben cuando nació y le mandan Twitter y le mandan esto y todo y lo ven, pero no, en realidad viven con él, con sus fotos, con sus palabras, con su nombre, con su descripción de la persona, pero ninguna de esas niñas, porque la mayoría son niñas, lo conocen. Y muchas personas viven así, y podríamos entrar en ese tema que es muy interesante para mí, porque yo trabajo mucho con el área personal, el crecimiento personal, pero hay muchas personas, ¿qué pasa? Hay muchas personas. Iba a decir el ejemplo de ayer de ese muchacho que hizo, que era un gran conocedor y la gente decía, sí, yo lo conozco, lo vengo siguiendo desde hace 20 años. Y era alguien que cogieron de la calle, pero él venía así con su...
y todo el mundo, ¡ah, es un conocido! Y entonces la gente decía, las muchachas decían, las muchachas decían, ¿usted lo conoce a él? Sí, él es súper conocido, nosotros lo seguimos hace tiempos. Y a veces somos así, solo por la emoción de todos, como se llenó el lugar, y entonces demostraron que a veces nosotros somos, por lo que creemos que oímos o que vemos, ya le conocemos, pero al final es, ¿y cuál es su nombre? No sé, ¿y cuál es su nombre? Y era apenas alguien de la calle que no era nada. No era famoso, sí. Claro. Sí, experimento social, sí. Bueno, Jesús también dijo, cuando se le acercaron y le decían, maestro, en tu nombre hemos echado demonios, en tu nombre hemos hecho esto, y Jesús le dijo, apartad de mí, hacedores de maldad. Entonces, Porque no os un conoce. ejemplo bien claro. Claro. Lo seguían, comían con él, lo conocían, pero Jesús sabía que no lo conocían. Claro. Entonces, el enfoque que estoy haciendo ahorita para ir a la otra parte es las palabras. Las palabras son limitadas. ¿Ok? Hay una limitación grande en las palabras. Las palabras son parte del mundo de los tipos y las sombras. Solamente son descripciones de las cosas. Solamente tienen el poder de apuntar o de escribir. Escuchen esto con atención. No tienen la capacidad de compartir la sustancia. ¿Ok? Las palabras solamente pueden describir, dar una sombra de las cosas, pero no tienen la capacidad de compartirnos la sustancia de esas cosas. Al igual que los sueños y las visiones, cuando Dios les habla a los profetas a través de sueños y visiones, les estaba haciendo una representación, una descripción en sus mentes, ante sus ojos, de algo que es real. Entonces, ¿por qué? Porque tal profeta en la antigüedad vio, por ejemplo, un rostro con ojos por delante y por detrás y una gran rueda dentro de otra rueda. Entonces vamos a hacer eso como un molde, que eso es lo que Dios quiere decirnos y que es así como lo está viendo. Pero en realidad no hay sustancia en eso, solamente es una descripción para que el hombre pueda entender, pero no está la sustancia en eso. ¿Ibas a decir algo? No, yo escucho en esta semana en el radio, en Facebook quiere implementar un nuevo sistema. Okay. Como la gente puede escribir solo con la mente. Wow. Virtual. Pero sin sensores, sin nada, solo con la mente puedo escribir cosas. ¿Ya? Pero eso es lo mismo. Ellos dicen esto, ¿ya?, con la palabra, pero no existe Exactamente. un sistema. Exacto. Yo quiero explicar. Ok. Pero ellos quieren implementar, ellos quieren este sueño, este pensamiento, no sé, ¿ya?, quiero implementar o quiero hacer. Pero solo hablar de esto, pero no tienen. No lo tienen, exacto. No tienen. Sí, es un ejemplo, lo que está claro. Okay. Entonces, las palabras no nos dan la realidad o la sustancia. Lo que los profetas veían no era la sustancia ni la realidad. Lo que ellos estaban viendo en su mente solo era la imagen. ¿Ya? Solo era una comunicación por medio de ideas, cuadros, conceptos del mundo natural, para que nosotros lo entendamos. ¿Ok? Yo tal vez estoy siendo muy profundo en eso y solamente es sencillo, pero yo soy así. Yo deseo que usted vaya hasta abajo, 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 y entonces cuando va subiendo lo va entendiendo mejor. ¿Ya? Entonces los profetas podían ver, por ejemplo, una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos o un cordero ensangrentado sentado en un trono. Dios utilizó cuadros, palabras e imágenes naturales para ilustrar o señalar
las cosas que no pertenecían al ámbito natural. Pero no quiere decir que son así. Pero por otro lado, cuando Dios nos revela a su Hijo en el nuevo pacto, ¿no? En el segundo, recuerdan, lo primero y lo segundo, Cristo vino ¿para qué? Para exponer, quitar lo primero y establecer lo segundo, el nuevo pacto. ¿Ok? En el nuevo pacto no funciona así. Las visiones o los sueños. Dios no solamente quiere apuntar a Cristo, sino que requiere revelar al Hijo, que ya es nuestra vida. Quiere compartir la sustancia, la experiencia y la vida del mismo Cristo en nosotros. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 1, Hebreos 1, verso 1 y 2. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado, escuche esto, en su Hijo. Ja, bitte. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne. En Sohne. Diga, en Cristo. Mire cómo lo está diciendo aquí. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, ¿cuáles vidas estamos nosotros? ¿Qué días estamos nosotros? Los últimos días. Entonces, está hablando de los días de nosotros, hoy, actualidad. En los últimos días nos ha hablado en su Hijo. Dios revela a su Hijo en el antiguo pacto por medio de palabras, leyes, profecías y cuadros que solo pueden describir algo, pero nada más. ¿Lo entienden ahora? En el antiguo pacto solamente era una descripción, una sombra. Las palabras y visiones solamente apuntan al Hijo. En cambio, cuando Dios revela a su Hijo en usted, le muestra la sustancia y la vida misma. ¿Lo está entendiendo ahora mejor? Así es como conocemos a Dios. Así es como entendemos la verdad. Conocer a Dios empieza con la dádiva de la vida. Y dicha dádiva llega a ser una experiencia cuando Dios nos revela lo que nos ha dado. Por eso, en este tiempo que hemos estado descubriendo la vida de Cristo, es como volver otra vez a cero, es como empezar, es como, casi como volver a nacer. Porque empezamos a conocer la dádiva que se nos fue dada, que es la vida. En otras palabras, conocer a Dios es una experiencia. Dígalo conmigo, conocer a Dios es una experiencia en la luz de nuestra unión con el Hijo de Dios. Entonces dejemos esto bien claro en nuestro corazón. Conocer a Dios no es venir a la iglesia, no es tener un lugar donde reunirnos, no es tener una mesa una Biblia en nuestra mesa, no es leer la Biblia, no es orar, no es ayunar.
vuelvo a repetir, porque yo sé que ustedes no, pero habrá muchos que puedan oír esto y decir, bueno, entonces ya no oro, ya no ayuno, ya no hago nada, ya no diezmo, ya no ofrendo, ya no voy a la iglesia, me tiro a pasar la vida como quiero. Y no se trata de eso, me estoy dando a entender. Se trata que conocer a Dios es una experiencia en su luz, en nuestra unión con el Hijo de Dios. Venir a la iglesia es importante porque aquí escuchamos la palabra, porque tenemos comunión con otros santos, con otras personas que creen lo mismo que tú y que están buscando y cada día más anhelando, ¿no? Cuando pasamos 8 horas todos los días en un lugar donde solo se habla de dinero, se habla de progresar, lo que sea, y estás en un ambiente completo, la iglesia se convierte en un oasis donde tú vienes y ves a tus hermanos y te alimentas de las cosas que Dios está haciendo en él, por su testimonio, por lo que está viviendo. Y por eso en nuestro corazón es que esto sea una Gemeinschaft, una comunidad en donde nos relacionemos. Por eso la dinámica del sábado es que usted venga, no venga solo para la enseñanza, venga para compartir con otros, desayunar juntos, hablar, vernos, abrazarnos, reírnos. ¿Sí, Cristian? ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Ok. Entonces, la razón por la cual digo todo esto es porque sin este tipo de conocimiento, la única alternativa que nos queda es nuestra muy peligrosa imaginación. Si no tenemos esta revelación, lo único que nos queda es nuestra peligrosa imaginación. Imaginarnos lo que Dios quiere hacer. Y penosamente tengo que decir que es lo que por lo menos este señor ha hecho por tantos años. Imaginarme las cosas que Dios quiere que yo haga. Pero en este nuevo tiempo es diferente. Ya salimos de la película. Y ahora es Él el que está incrementando su vida en nosotros. Ahora, no hay otra posibilidad. No hay 3 categorías, como decir la verdad, la mentira y mis ideas. No. Sus ideas son parte de la mentira. Son expresiones de la mentira. Jesús les dijo a los judíos en Juan capítulo 8, busque Juan capítulo 8, verso 44. Y tal vez puedo sonar muy duro conmigo mismo o con ustedes, pero es la realidad. Juan 8, 44. Juan 8, 44. Andreita, ahí en la refri hay una botella de agua. Juan 8, 44 dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque él es mentiroso y el padre de la mentira. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang und ist in der Wahrheit nicht bestanden, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Ok, ahí salta nuestra religión, ¿no? Y nos dice, pero pastor, eso no es para mí, eso es para los impíos, eso es para los que no tienen a Cristo y no van a la iglesia y no diezman. Pero yo soy un cristiano devoto y voy con botas y devoto.
La mente, ¿qué es lo que está hablando aquí Cristo? La mente de Dios es la definición de la realidad. Por lo tanto, cualquier pensamiento que no salga de la mente de Dios es contrario a ella. ¿Cómo se comen esa? Yo hago estas pausas porque no soy yo el que tengo que hablar. Es el Espíritu de Dios que tiene que hablarles a sus corazones. Y mi deseo es de que mis palabras despierten en ustedes esa llave que está dentro de ustedes, que es el Espíritu de Dios que nos puede enseñar, que nos enseña a todos nosotros. Entonces yo me quedo callado para que usted piense y medite en las palabras que yo digo y escuche la voz que hay que detrás, como Juan, y volví a ver la voz que hablaba conmigo y miré entre los candelabros al Hijo de Dios. Voy de nuevo, la mente de Dios, no se preocupe por escribirlo ahí exactamente. Si quiere hacerlo, hágalo, no hay problema, hágalo. Pero trate de escuchar la voz que está detrás de mis palabras, la voz del Espíritu. La mente de Dios es la definición de la realidad. En Él está escondida la verdad, la realidad de todo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, cualquier pensamiento que no salga de la mente de Dios directamente, de su luz, es contra Él. La Biblia lo dice, el que no es conmigo, contra mí es. Escucha esto ahora, si no hemos visto la iglesia en la luz de la revelación de Cristo, hemos inventado algo en su lugar. Si no hemos visto la función de la iglesia que opera en nuestras almas en la luz de su conocimiento, hemos creado una torre de Babel que traerá confusión y división en nuestra vida. Y esto es lo que hemos hecho. Pura imaginación, puras buenas intenciones, puras buenas ideas. Pero la realidad es otra. Ahora, no quiero que nos enfoquemos en nuestros malentendidos. Jamás, no es mi propósito. No quiero que nos concentremos en los problemas que existen en la iglesia. ¿Ok? No sería de provecho criticar o burlarse de los efectos de nuestra ceguera. Pero si nos damos cuenta de lo que somos por naturaleza, somos unos inventores de cosas espirituales. Pero cuando esto nos descubre, es descubierto dentro de nosotros, es muy probable que nos humille, que nos haga sentir mal de todo lo que hemos hecho durante tanto tiempo. Y es muy probable que esto nos vuelva a la luz de la verdad. Y yo creo que usted está aquí porque usted quiere la verdad. Y usted quiere la luz de la verdad. Ya nos cansamos de ideas, ya nos cansamos de prototipos humanos y estructuras eclesiásticas. Ahora es Cristo el que va a hacer su obra. Él es el Señor de la iglesia. Ya me pasé de tiempo hace rato. Ahí me dijo. Sí, dime. Yo creo, eso está muy difícil. Diferenciar qué es organización en una iglesia y qué es vivir Cristo. ¿Ya? Porque cuando reunimos en el sábado
o el domingo por un tiempo, es esta una regla, pero no es, necesitamos entender, no es una regla de Dios. La regla de Dios es, yo creo, reunirnos juntos, todos los que son de Cristo, revelando de Cristo, para estamos juntos y Coinonía. sí, tiene comunidad con la gente que son en la misma Frecuencia. Frequenz. Ja, also ich denke, wir müssen unterscheiden, samstags oder sonntags zu einer Uhrzeit uns zu treffen, heißt nur, dass wir alle am gleichen Ort sind. Aber das muss ein Gefühl werden oder ein Gefühl sein, eigentlich, dass wir uns treffen wollen, weil wir auf der gleichen Wellenlänge sind, wiedergeboren oder Gott wirklich kennengelernt haben. Yeah. Yeah. Yo creo que no es tan difícil, Und wollen Cristian. ihn kennen. No. Weil sonst, wenn wir wieder das 11:30 Uhr das, dann kommt schnell wieder dieses, wie soll ich sagen, diese Routine rein, ja, die uns wieder zum religiösen Menschen vielleicht werden. Sí, tú tienes toda la razón, pero yo pienso que no es tan difícil. O sea, Deswegen machen wir Bewegung. Sí. Deswegen sollen wir auch Exacto, Bewegung geben. exacto. Nicht nur hier, sondern auch zu Hause, auch in unser alltägliches Leben. Immer Bewegung, dass du nicht immer das Gleiche machst, sondern als Routine oder als Sismus, sondern dass du Gott lebst, jeden Tag anders. Sí, eso está muy bien. Sagen, oder? Voy a terminar con esto para referirme a lo que están diciendo. Termino con esto, con lo que vamos a quedar la semana que viene. Entonces, después de haber todo lo que hemos dicho, podríamos decir que a pesar que la iglesia tiene un propósito, y ustedes se van a quedar pero enchilados, ese propósito no es en la tierra y para el mundo. Aunque la iglesia, pensamos que la iglesia tiene un propósito en la tierra, el verdadero propósito de la iglesia no es en ni para el mundo. De eso vamos a hablar la semana que viene. La palabra es que es la plenitud, ¿no? De Cristo. El que llega a toda la plenitud de Cristo. Sí. Pasa. Sí, pero no sé qué tiene que ver con eso. A lo que me refiero es que nosotros pensamos y nuestra idea es que es para el mundo y en el mundo, pero vamos a dar cuenta que el propósito de la iglesia no es en el mundo ni para el mundo. Y ahí con eso lo cerramos, para referirme a lo que Cristian decía. Ok. Lo que tú dices es lo más ideal, pero al estar en este ámbito natural necesitamos estructura, ¿ya? La necesitamos. Lo más ideal sería que nosotros llegáramos, exacto, a tal necesidad o a tal manifestación que ni siquiera necesitáramos reunirnos un sábado. ¿Me explico? O sea, es difícil de explicar, pero por ahora necesitamos estructura, necesitamos decir, vamos a reunirnos tal fecha, a tal hora. ¿Por qué? Porque usted tiene un mundo, yo tengo otro mundo y usted tiene otro mundo. Y tenemos que acordar las cosas que tenemos, ¿no? No andamos ahí como peregrinos y vivimos de la huerta que tenemos ahí para tener toda la vida. Y los niños no van a la escuela, sino que aprenden lo que nosotros les enseñamos. Si fuera así, tal vez podríamos vivir de esa forma, pero sí se necesita una estructura. ¿Quién va a hacer el café? ¿Quién va a hacer lo que comemos? ¿Quién va a servir? ¿Quién puso las mesas hoy? ¿Quién va a aspirar? Todo se necesitamos, porque estamos en este mundo. ¿Me explico? Pero lo que Cristian dice, yo pienso que es el sueño de que las cosas sean así. Por ejemplo, digamos que yo diga, ok, hermanos, a partir de hoy vamos a dejar que la manifestación de Cristo sea a tal grado nosotros
que no vamos a poner día de reunión. Usted viene aquí y si yo estoy y para enseñarle algo, pues usted está conectado conmigo. Si no, entonces usted está mal. No está conectado. ¿Ok? Y entonces yo dejo la semana abierta. Usted venga cuando quiere. Y usted le quedó tiempo después del trabajo y se viene para acá y ve y se da cuenta que yo no estoy. ¿Me explico? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una estructura. ¿Ok? Necesitamos una reunión. No deberíamos, pero la necesitamos mientras estemos aquí. Voy a despedir aquí nada más. Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos la otra semana.